Buenas noches a la familia. Están nubladas las gafas. Y buenas noches a todos aquellos que a través de los medios como es el Facebook nos van a seguir y seguirán oyendo la voz de Dios a través de una mujer de Dios como esta, Cecilia, la maestra Cecilia, la honra y el gozo de ser parte de la operación de Dios en medio de la tierra y la honra y el gozo de ser parte de esta casa. Hay tiempo nuevo, bienvenidos para aquellos que por casualidad ¿no? nos puedan estar escuchando y aquellos que no por casualidad, sino porque Dios nos ha citado. Que sea la palabra hoy hablándonos acerca de la doble porción. Algo que hemos leído, hemos escuchado, algo que hemos entendido a nuestra manera, como siempre, pero Dios nos va perfeccionando, nos va direccionando y nos va alineando para entender lo que Él quiere hoy que entendamos. Dispongamos nuestro ser, en especial para tener esa calma que se necesita, ¿no? Para transmitir lo que Él quiere transmitir y con claridad, porque es profundo, Él no transmite simples cosas, es muy profundo, y además para que puedan preparar el ser ustedes para ir recibiendo y alineándose a lo que el Señor hoy nos muestre acerca de esta doble porción. Algo que si miramos en la palabra es algo que pidió un hombre de Dios. Vamos a ir al segundo libro de Reyes 2:9. Hay dos profetas muy nombrados y renombrados, muy leídos, muy predicados. Y para aquellos que no lo han oído o no habían escuchado antes, son dos profetas del Antiguo Testamento. Y dice la palabra que cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Estos dos hombres están juntos, uno el mayor, el que va enseñando y adiestrando al menor a lo largo de un camino, pero dice que habían pasado por algo, habían transitado, ¿no? Una parte del camino, algo había pasado, y entonces Elías el mayor le habla de repente a Eliseo y le dice: pide lo que quieras, ¿no? Cualquiera de nosotros ante este pedido, ¿no? ¿Qué pediríamos, ¿no? Muchos pensamientos. Pero pide lo que quieras antes que te sea quitado, dice la palabra, ¿no? Venía una situación en la que le sería quitado, serían separados, serían distanciados. La palabra dice que sería tomado. Tenían que separarse y él le pide esta doble porción. Te ruego una doble porción de tu espíritu sobre mí. La palabra nos va a ir mostrando que no pidió cualquier cosa, ¿no? El apóstol Santiago dice que pedimos y pedimos mal, porque pedimos para satisfacer nuestros propios deseos, ¿no? Normalmente cuando pedimos es cierto, nuestras necesidades, nuestra situación, a veces nos extendemos en las necesidades de otros, ¿no? Pero este pidió algo raro. De hecho, él cuando le contesta en el versículo 10, él le dice cosa difícil has pedido. Es decir, pidió algo difícil, una doble porción de tu espíritu sobre el mío. Yo no sé cuántos estaríamos dispuestos a pedir esto, porque cuando nosotros pensamos en la doble porción, nosotros pensamos, bueno, este le va a pedir tener el doble poder como profeta, hacer el doble de los milagros, predicar con el doble de sabiduría, ¿no? Cuando pensamos eso, ¿no? Con respecto a nosotros, en realidad en casa pensamos, bueno, descubrir el doble de las cosas que puede ver nuestra pastora en la palabra, predicar con el doble de claridad. Nos imaginamos un montón de cosas.
Pero él está hablando de un doble y una doble porción de su espíritu sobre el mío. Y un espíritu sobre el otro implica autoridad. Que tu espíritu esté con autoridad sobre el mío para que mande en mi vida. No solamente uno, ¿no? Sino hay una profundidad que quiero invitarlos a poder descubrir en la palabra, porque pidió cosa difícil, le dice. Cosa difícil has pedido. Se ve que no es algo sencillo, y que Dios pueda seducirnos para, a la hora de pedir, poder pedir bien, no conformarnos con pedir cualquier cosa. Pido, no sé, viajar, pido predicar lindo, podemos pedir tantas cosas, o predicar y que me escuchen, que se conviertan, pero pedir esto es algo difícil. Y él le muestra la condición: si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Había una condición y tenía que ver con que lo vea, con que lo vea. Cuando él fuera tomado, tenía que verlo. Esta idea de una visión dependía de la visión que tuviera, ¿no? Eliseo tenía que poder verlo a él para que entonces su espíritu pudiera tener autoridad sobre el suyo. El doble, una doble porción, y darle, ¿no? El doble de algo, nos imaginamos. Pero bueno, me gustaría que pudiéramos profundizar acerca de la idea de lo que la cobertura es, según el corazón de Dios, de lo que esta doble porción es, según el corazón de Dios, y que podamos dejar atrás cualquier otra idea, ¿no? Que nosotros tuviéramos, y que pensemos en que hay condición. Podemos pedir la doble porción y creer que lo que me será dado será tener el doble de revelación. El doble de revelación que el apóstol, que nuestra pastora. Y podemos pedir eso, pero necesitamos saber qué es lo que Dios nos quiere mostrar a través de estos dos hombres de Dios, porque son claves en la palabra. Vamos a empezar con la idea de cobertura. Primer carta del apóstol Pedro 4:8. Vamos a empezar con esta idea de lo que es la cobertura, para saber qué pedir a la hora de pedir, ¿no? ¿Y qué estoy pidiendo? Porque muchos lo hemos dicho, el doble, quiero el doble. Y ante todo, dice el apóstol Pedro, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Aquí hay cobertura. Y tenemos que hacernos una idea de lo que este apóstol quiere mostrarnos. Un apóstol hablando ante todo, le está dando una importancia. Ante todo, es algo importante. Tened entre vosotros ferviente amor. Si nosotros no vamos a ir al original de ninguna palabra salvo que yo le muestre, pero si miráramos esta palabra, no está hablando de un amor humano, no habla del amor eros entre un hombre, una mujer, un matrimonio, no está hablando del amor filios, un amor en el vínculo de relaciones entre amigos, entre hermanos, entre creyentes. No habla de un amor humano, sino del ágape. Es un amor celestial, un amor espiritual, ¿no? Y cuando dice ferviente, no está diciendo que el abrazo sea más apretado, o que sea más demostrativo, sino más profundo. Profundo. Esta idea de este amor que ante todo, dice que lo ferviente tiene que ver con un amor que nace del espíritu y llega al espíritu de unos a otros. Ante todo, tener entre vosotros, nos dice, unos a otros, un amor desde tu espíritu, no desde tu alma, porque desde mi alma yo puedo decir, no, a ella no tanto, hoy menos porque hizo esto, o me es más fácil. Ahí elegimos. Desde mi espíritu a tu espíritu. Es el ágape, es el festín de amor. Para Dios ese es el festín de amor. No es una fiesta con globos y para Dios el festín de amor es cuando lo podemos experimentar desde el espíritu al espíritu.
Porque dice que además Él lo quiere ferviente. Ferviente es profundo, es sin cesar, solo el del Espíritu es sin cesar. Vieron que el amor, por mucha pasión que haya, inclusive en las relaciones matrimoniales, hay momentos en los que puede decaer, ¿no? Pero el ágape, el festín de amor de Dios, no decae. Dice que es continuo, sin cesar y profundo. Dice que además es extendido y estirado, no tiene límites, no tiene obstáculos, no tiene peros, no tiene circunstancias ni cualquier otra interferencia de espíritu a espíritu. Ante todo dice, tened ferviente amor entre vosotros, porque el amor ese de mi espíritu al otro y de ese a mí, aunque los otros los tenemos que vivenciar, ¿no? Los otros hay que vivenciarlo, el amor filios, esa demostración de amor, de afecto, y el amor que nace, ¿no?, en un matrimonio. Dice que este ágape de nuestro espíritu al de los otros cubrirá multitud de pecados. Esta idea de cubrir en el corazón de la palabra no habla de que los tapa, sino que además los mantiene en un secreto y en una intimidad. Porque los pecados necesitan un proceso de evolución, de cambio, de maduración, como debajo de un ala hasta que madure y pueda ir resolviendo y saliendo y limpiando. Cubrirá multitud de pecados. Pero ahora sí les propongo que nos metamos en esos pecados, porque nosotros nos imaginamos lo que humanamente nos parece de pecados, ¿no? Entonces vamos a ir al Strong y vamos a llevar la palabra pecados, pero la vamos a llevar a la pantalla de los pecados. Vamos con el bisturí a abrir, vamos a ir, le hacemos doble clic y vamos a ir. Los pecados son errores, ¿no? Son errores. Dice que mientras esperamos, en el original dice que la palabra pecar incluye un pecado, algo pecaminoso. No bajamos, ¿no? Pecar. Pero si sencillamente pasamos por esta, que es la palabra de la que nace el pecado, es decir, vamos más profundamente a descubrir este secreto, esta intimidad del pecado, la G64, que aparezca sencillamente, ahí estamos, ¿no? Aparece de la palabra griega hamartano y significa no y una base. Errar al blanco, propiamente errar al blanco, y así no participar del premio. O sea que cometer un pecado no es solamente pecar, hacer algo pecaminoso, sino fallar o errar al blanco y no participar del premio. No es solo fallar o errar, sino no participar de un premio. Había premio, había premio. Si le hacemos clic a la 264, a esa misma que estamos abriendo, le hacemos doble clic para que aparezca, o la escribimos ahí. Eso, sí, 264. Ahí está. Porque sería interesante saber cuál es el premio, ¿no? Ir más profundo todavía, sumergirnos para descubrir de qué está hablando, qué es lo que cubre, qué hace la cobertura, este secreto íntimo, esta intimidad, que a veces decimos, tapemos el pecado, si alguien hace algo, tapémoslo porque que no lo vean, a ver, vamos a quedar mal, ¿no? Pero ¿cuál es la idea de Dios? ¿Cuál es el corazón de lo que la cobertura hace? Los errores para Dios entonces son errar al blanco propiamente y así no participar del premio, ¿no? Cometer el pecado o participar del pecado es errar al blanco y puedo participar de que otro errando al blanco no participe del premio. Ahora mire el premio, simplemente que aparezca esta G3313, porque el premio dice que es conseguir una sección, una porción, una división, una parte, un miembro, un detalle, una región, un turno, un lugar, un distrito. Una porción, conseguirla o no conseguirla, y estamos hablando de la doble, ¿no? Queremos la doble.
Pero errar al blanco es errar y no obtener la porción que nos corresponde. Hay una porción que nos corresponde, un lugar. Si miramos otros diccionarios, dice que es un turno, una parte, un oficio. Dice que este premio es experimentar juntos, lo dice otro de los diccionarios, si retomáramos y miráramos los demás, para poder hacernos una idea de lo que para Dios es pecar. Porque nosotros nos imaginamos cosas visibles, cosas que nos generan a veces hasta vergüenza, ¿no? De que, o de que uno lo haya hecho o no. Pero miren lo que es para Dios realmente, un pecado que necesita ser cubierto y se cubre solo con amor. Ágape. El festín de amor para Dios es que el amor sea desde nuestro espíritu hacia el espíritu del otro. Porque si yo miro el alma y si yo al amor lo siento desde el alma, va a tener límites. No va a ser ni continuo, no va a ser ni profundo, será profundo unos días y otros no, o va a tener horarios de profundidad, ¿no? Va a tener condiciones, no va a ser sin cesar. El espiritual sí lo es. Dice que entonces vamos a quitar, ¿no? Esta profundidad, vamos a volver de las profundidades, vamos a volver a la superficie para poder dar gracias a Dios que nos muestre lo que es para Él, ¿no? Cubrir o mantener en el secreto y en la intimidad multitud de esos fallos en los que sea porque lo ejecutemos nosotros o participemos de otro, que el otro o nosotros erremos y no obtengamos el premio, lo que tenemos que experimentar juntos, tu oficio, tu lugar, tu parte, y si es doble, mejor, tu porción, la doble porción. Ahí está el pecado, ahí está el pecado. Vamos a ir al versículo 10. Esto es para todos. No se salva ni el más pequeño ni el más grande, ni el que recién entra, ni el de afuera. Nuestra responsabilidad es tener este profundo y ferviente y constante y sin cesar amor que nazca de tu espíritu. Pero necesito que mi espíritu esté vivo, ¿no? Que mi espíritu lo sepa. Por eso le damos gracias a Dios que nos lo muestre y que nos lo muestre con cada vez mayor claridad para así poder experimentarlo. Es algo que tenemos que experimentar juntos. No nos perdamos de ese premio, porque el amor se experimenta juntos y se experimenta sin condiciones. A veces ¿cómo lo voy a amar si hace esto? Entonces no es el festín de amor de Dios. El festín de amor de Dios para nosotros tiene inclusive una forma humana, ¿no? Una fiestita. Riamos todos, abracémonos. No, nace de mi espíritu al tuyo y vea lo que vea que hagas o que yo hagas, se mantiene sin cesar, ¿no? Y es profundo, porque entonces sí hay una cobertura, ¿no? Cubre, porque hay un secreto y una intimidad donde hay transformación. Eso es lo que quiere Dios. Dice Pedro, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y acá cada uno, el que tiene muchos años, el que tiene pocos, no importa la edad, no importa la condición, el cargo, cada uno dice que tiene dones que recibió. Aquellos que recibimos antes de estar en la tierra, aquellos que recibimos antes de fundarse el mundo y están ahí en el espíritu, el que tiene que amar. Esos dones están, los recibí. Y hay otros que voy recibiendo, que vamos recibiendo, pero cada uno según el don que recibió, ministrelo, ministrelo, sirva, ayude a los otros con ese don, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios es multiforme, no tiene un formato, es indefinida, es explosiva, es diversa, es inmensa, va mucho más allá de lo que nosotros podemos siquiera imaginar humanamente. Y la gracia se manifiesta de una forma diversa. Nosotros administramos la gracia, todos.
desde el que tiene la responsabilidad de la casa hasta el más pequeño. Todos, dice que somos, cada uno somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Nos podemos hacer cargo o no, pero dice que todos lo somos. Administrar no es solo predicar de ella, dice que es ser tesoreros, como si fuera un bien muy preciado, que hay que saber invertirlo a la gracia, porque la gracia se multiplica para que abunde, tiene esa característica. Dice que administrar es ser supervisor de la gracia. Hay que poder supervisar lo que la gracia, la multiforme gracia va haciendo y cómo se va multiplicando. Dice que ser administrador es ser curador, las propiedades de la gracia. Administradores, cada uno. Fíjense cómo nos posiciona, porque a veces decimos, no, esto será para el que tiene una responsabilidad o un oficio. Pero la idea es que acá estamos incluidos todos. Hay que ministrar. Ministrar es ayudar y servir. Tengo que servir administrando, atesorando la multiforme gracia que Dios te entregó, que Dios me entregó y que tiene que ir creciendo e ir siendo a más. Esto solo se puede hacer en el ágape, ¿no? Donde podemos experimentar un amor desde el Espíritu. Romanos 1:11. El apóstol Pablo, principios apostólicos sobre cobertura, cubrir es guardar en el secreto y la intimidad, pero no para taparlo y que nadie se entere, sino en el secreto correcto, donde sí se alcanza el premio, lo que tenemos que experimentar juntos. Dios nos llama a participar en equipo. Este es el deseo de Pablo, deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, otra de las formas de recibir dones. Algunos ya están, pero los tenemos dormidos porque no los usamos. Pero otros los vamos recibiendo. Él dice, deseo veros. Ver, así como vimos que era la condición que Elías le puso a Eliseo. Lo que estás pidiendo es muy difícil, pero tenés que verme. Si me ves, ante esa situación que venía, un distanciamiento, una soledad, se iba a quedar solo, él tenía que poder verlo, tenía que tener visión. Él dice, quiero tener visión de ustedes. Ver es reconocer, es honrar, es discernir, es poder valorar, apreciar. Deseo veros para comunicaros algún don espiritual al fin de que seáis confirmados. O sea que cuando no son comunicados, no es que me dicen, bueno, desde ahora tenés el don, que puede ser un don ministerial, que pueden ser distintos dones, hasta de servicio, ¿no? Dones que van siendo comunicados. En el corazón de la palabra dice impartido, porque un don no es que se cuenta y se dice, bueno, me lo comunica, te doy el don. No, se imparte de espíritu a espíritu, como el ágape, festín de amor. O sea que en el festín de amor no solo se ama, sino que además se imparte, pero lo imparte un mayor hacia un menor, ¿no? Un mayor imparte, por eso él toma su lugar, apóstol, pastor, su iglesia, los romanos, y les dice, si los veo, y esta es la condición, poder ver más allá de lo que se ve físicamente, porque si no, no sería impartición, sino que sería una comunicación oral, ¿no? Contar, decir. Esto es impartir, y la impartición implica algo que va del espíritu del mayor al espíritu del menor. Impartir, una facultad, una capacidad espiritual que nos da Dios. La impartición apostólica entonces se produce en medio de esa cobertura, ¿no? De ese secreto, de esa intimidad en el que va siendo procesado para que sí dejemos de fallar y de no alcanzar ese premio, ¿no? Esa porción, hay una porción que necesitamos, perderla
es realmente el pecado del que Dios nos quiere sacar. Versículo 12 dice ahí que ese don que recibiríamos, que nosotros normalmente lo pedimos, queremos dones para usarlos, queremos dones para tenerlos, no sé, a veces no sé para qué los queremos, pero dice que lo que produce es que nos confirman, nos afirman, nos arraigan, tan parado que no me mueva y que aunque se me vaya el Elías o pase lo que pase, estoy parado, estoy afirmado. Normalmente surgen muchas dudas, surgen etapas, ¿no?, en las que nos sentimos por ahí con dificultades, con dudas, con temores, con necesidad de tomar decisiones y mucha inseguridad ante las situaciones. Esto es, dice Pablo, para ser no solo confirmados, sino para ser mutuamente confortados. Y acá muestra lo que a él también le provoca cuando imparte o comunica dones. Los ve, tiene visión de ellos, una visión que va más allá de, uy, mira qué linda ropa te pusiste o cómo te veo físicamente. Veo espíritu a espíritu cómo va ese proceso en la intimidad, y entonces en medio de eso es afirmado el que recibe, es confirmado, es arraigado el que recibe, pero mutuamente son confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. O sea que no solo es arraigado el que recibe el don, sino mutuamente. Y el mutuamente es unida y venida. Yo a ti, tú a mí. No solo se imparte un don, sino que va mutuamente siendo confortada, afirmada, consolidada la fe. Que me lo crea, porque a mí me pueden decir, bueno, te ha sido impartido este don, y me lo tengo que creer, pero también se lo tiene que creer el que me lo va a impartir, ¿no? Entonces somos mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Una fe común, que nos lo creamos, que nos lo creamos. Esa fe, esa fidelidad de entender para qué, por qué, y que me afirme. ¿Para qué me es entregado? La palabra dice que, decía recién el apóstol Pedro, que todos y cada uno, en medio del ágape, nos transformamos en administradores o tesoreros de la gracia. Y usted tiene que saber. Tenemos que saber cada uno que administramos la gracia de Dios. Y a veces somos muy egoístas como tesoreros y no la gastamos nunca. Y es algo que no se agota, que se multiplica. No es como el dinero. Soy tesorero de algo que es inagotable y que es el tiempo de la gracia, en el que tengo que darla a manos llenas. Gracias, oportunidad de Dios. Administradores de la multiforme gracia. Tiene tantas formas la gracia de Dios. Administradores. Pero los apóstoles además, 1 Corintios 4:2, pide el apóstol Pablo que sean tenidos ellos, los apóstoles. 1 Corintios 4:2. Dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fiel es creyente, que lo crea y que además corresponda a esa fe. Dice, y yo en muy poco tengo el 1 y el 2. El 1 es el que me falta, el 1. Quiero el 1. Versículo 1. Dice Pablo, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Todos administradores de la gracia. O sea que ninguno puede limitar la gracia que ha recibido de darla. Hay que administrarla, no solo hay que predicarla, hay que atesorarla y hay que entregarla, hay que multiplicarla. Pero los apóstoles, dice,
téngannos los hombres por servidores y administradores de los misterios. El gran tesoro de la cobertura apostólica es que atesoran, predican y nos administran los misterios. En el versículo 7, en esta carta se encuentra a Pablo con la realidad de que los suyos, los corintios, su propia iglesia no lo reconoce. Y entonces él necesita ponerse firme, ¿no? Con autoridad. Y pregunta en este versículo, dice, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿No? A veces nos manejamos con aquello que tenemos y no recordamos. Es como que cortamos ese festín de amor o ese vínculo espiritual a través del cual algo nos fue entregado. Algo me fue entregado no solo para que lo administre, sino para que esté afirmado y para que mutuamente la común fe nos siga uniendo. Creamos en lo que tenemos que hacer juntos. Y acá les está reclamando, ¿no?, algo a los corintios, porque parece ser que ellos habían recibido dones que les fueron impartidos, pero estaban cortando, ¿no?, esa actitud de saber que todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido a través de alguien. Y solemos olvidar. Es más, en esta misma carta, él necesita poner en claro, porque no solamente olvidamos lo que recibimos, sino de quién. En el versículo 15 es donde él tiene que traer a luz su lugar. Errar al blanco o pecar era perdernos el premio, y el premio es el lugar, es el oficio, es la porción que a cada uno le toca. Y él tenía en claro cuál era la suya y necesitaba tenerlo en claro, porque la porción de los demás tenía un vínculo con la de él, porque él era el que impartía. Dice, porque aunque tengáis 10.000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres. En Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Necesita echar mano y hacer memoria de lo que de él recibieron, ¿no? Esto, la unción apostólica. Este vínculo entre Pablo y su iglesia, así como el vínculo entre el profeta y su aprendiz, ¿no?, Eliseo, y esta porción que tiene que estar en claro para anhelarla, para pedirla y para afirmarla en nuestra vida. Porque ese secreto de la cobertura, esa intimidad, es algo que nos tiene que ser revelado, porque algo ocurre en eso. Nosotros somos muy de no puedo callarme, o ante los errores, lo primero que surge de nosotros es el juzgarnos, ¿no? Hasta juzgarnos a nosotros mismos y frustrarnos o sentirnos acusados, herirnos, sentirnos fracasados, pero necesitamos esta cobertura para poder vivir el proceso de cambio y no perdernos o no fallar en el premio que tenemos que recibir. Hay un lugar, hay una porción, hay un oficio, decía ahí el original, del que nos perderíamos. Fíjense la importancia de esta situación y esto que pidió, ¿no?, Eliseo a Elías, Malaquías 4:5. Dice que Dios revelaría todo lo que haría a través de los profetas, la importancia, ¿no?, de los profetas en la palabra. Y Jesús mismo diciendo, yo no vine a abrogar ni la ley ni los profetas, ¿no?, vine a hacerlo cumplir. Entonces, la importancia de la unción profética. El Antiguo Testamento cierra con esta operación de Dios, del Espíritu de Dios. Dice aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. No es que iba a enviar a Elías, ya está muerto, ya estaba muerto, sino que había algo que tenemos que poder percibir de Elías. Tiene que ver con su espíritu y tiene que ver con lo que anheló, ¿no?, con aquello que anheló su discípulo.
Dice él, esta operación en la que está involucrado Elías, dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los, bajamos, padres. Pero miren el detalle, una operación que a través de Elías se provoca, está activa, es una operación espiritual. Por eso necesitamos no solo vivir el ágape, que es el vínculo que nos une espíritu a espíritu, para poder dejar que esta operación, que es espiritual, se provoque, ¿no? Hacer volver el corazón de padres a hijos, hijos a padres. No habla tan solo de lo biológico, y lo biológico lo involucra, sino de pastores y apóstoles con el corazón de padre. Hacer volver al principio, porque esta era la idea, ¿no? Volver no solo atrás a un padre mejor, sino al principio, a operar como padres y como hijos, porque ese es el plan de Dios. Dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. O sea que habría una maldición, que nosotros necesitamos adelantarnos a los tiempos y en medio de esta operación del espíritu de Elías, provocar, anticiparnos a los tiempos para poder bendecir a la tierra, ¿no? Y sacarla de esa maldición. La palabra dice que la maldición no viene sin causa. Entonces necesitamos conocer también la causa para poder bendecir a la tierra. Fíjense que esta misma promesa es la que el Nuevo Testamento a través de Juan el Bautista, Lucas 1:17 nos hace. Porque hay una maldición de la que necesitamos sacar a la tierra, a través de Elías, a través del profeta y a través de lo que se gestó ahí, en ese pedido, en ese discípulo que supo pedir, porque pidió algo difícil y necesitaba visión de su propio maestro, del profeta que lo estaba preparando. Dice, irá delante de él, haciendo referencia a Juan el Bautista y todo el movimiento, ¿no?, que iba a provocar. Irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. El espíritu y el poder de Elías. Acá lo aclara muy bien. Si vendría Elías en persona, no, es el espíritu y el poder de Elías. Hay algo poderoso en el profeta Elías y en lo que logró, porque se le encomendó algo para que su espíritu pudiera venir con ese poder hoy a sacar de maldición la tierra. Y tenemos que hacerlo nosotros. Hay una maldición en la que necesitamos adelantarnos. La descendencia de Abraham dice que traería bendición a las naciones. Hay una bendición que tenemos que traer. Dice, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Y miren el detalle, porque acá es donde nos muestra cuál es la maldición. Y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, un pueblo preparado. Para preparar al pueblo ante esa nueva venida necesitamos claridad, porque la rebeldía es una maldición de la que debemos librar a la tierra. Nos privaría de que hubiera un pueblo bien dispuesto ante la venida del Señor. Esta operación del espíritu de Elías y del poder que manifestó en esta doble porción, en este doble premio, se podría ejecutar con esta volver el corazón de padres a hijos y de los rebeldes a la prudencia, ¿no? Parece que la rebeldía estaría reemplazando a la palabra hijos, según la palabra profética de Malaquías. O sea que una rebeldía en los hijos podría ser bendecida y quitada la causa de la maldición. La rebeldía sería la causa de traer maldición a la tierra. Una tierra que ya está maldita. Si hay rebeldía, ya está maldita. Pero la prudencia no solo es sabiduría, no solo es discernimiento, sino además es visión. La prudencia en lugar de los padres, ¿no? Una prudencia en padres para poder sacar de esa maldición. Entonces necesitamos ver ese movimiento que provocó Elías. Volvemos al segundo libro de Reyes, capítulo 2, porque habían pasado algo y entonces Elías se encontró frente a él y le dijo, pide lo que quieras y te será hecho. Lo que pidió es difícil, lo exclamó,
Lo que pidió es difícil porque pidió una doble porción de su espíritu sobre él. Su espíritu con autoridad sobre él, aunque no estuviera, aunque le fuera quitado, aunque no estuviera con él. Ya es bastante difícil que mi espíritu tenga autoridad sobre mi cuerpo y sobre mis sentimientos, ¿o no? ¿No? Porque la congregación de los primogénitos, los espíritus son hechos perfectos. O sea que no es un espíritu muerto. No es solamente un espíritu que se despertó, sino que además se dejó perfeccionar y tomó el mando del alma y del cuerpo. Y eso lo restaura todo. Y es una operación que no es fácil. La de nuestro espíritu tomando mando. Y ahora el espíritu de un padre sobre el nuestro, ahí hay una doble porción. Ahí hay una operación indudablemente poderosa, porque el espíritu y el poder de lo que logró al gestar a uno, que no solamente lo pidiera, sino que diera los pasos necesarios para lograrlo. Cosa difícil has pedido. Si nosotros miramos el versículo 1 y vamos a parafrasear un poco, porque más o menos la historia la tenemos sabida. Se venía un momento clave, dice que Jehová quiso alzar a Elías en un torbellino al cielo, ¿no? Hay una situación clave y Elías venía con Eliseo de Gilgal. Venían juntos, se venía un torbellino. Y un torbellino es un huracán, una tempestad, ¿no? Iba a ser alzado, iba a ser levantado, iba a ser enaltecido, pero en medio de un huracán. No es cosa fácil, ¿no? Porque normalmente para ser enaltecido nosotros queremos, no sé, otros lugares, otras situaciones, ¿no? Este iba a ser enaltecido. El corazón de la palabra nos muestra que iba a ser una ofrenda, ¿no? Iba a ser una ofrenda viva a él. Iba a ir con el Señor. Iba a ser tomado, le iba a ser quitado de la vida de su discípulo, de aquel que estaba junto a él, pero en medio de un huracán. En medio de un huracán vuela todo. Todo queda hasta despeinado. Y el que tenía pelo lo pierde. En medio de un huracán, lo que menos pensamos es lo que queremos, es lo que le habíamos pedido y es donde salimos disparando, ¿no? En medio de un huracán, en medio de una tempestad. En medio de la tempestad hasta los discípulos con Jesús se asustaron de tal modo que le dijeron, que se viene la tormenta. En medio de la tempestad, eso significa ese torbellino, en medio de la tempestad, Pedro intentó caminar sobre las aguas y se hundió, ¿no? Entonces, cosa difícil, ¿no? Que en medio de un huracán pueda provocarse esto y él lo siga viendo, porque verlo es reconocerlo, es honrarlo, es no menospreciarlo. Y cuando viene el huracán, de lo que menos nos acordamos es de a quién honramos o reconocemos. Lo que intentamos es salvar nuestra vida, ¿no? Y salimos disparando, tomamos nuestras decisiones. Fíjese el comienzo de ellos dos, ¿no? Primera de Reyes 19:16. Vamos a ir al primer libro de Reyes. Este es el inicio del vínculo entre Eliseo y Elías. Hay algo especial que se dio y tenemos que poder verlo. Hay algo que se provocó y es el espíritu que se mueve en la tierra, y tenemos que reconocerlo para dejar que nos afecte, porque ha venido para afectarnos, porque somos responsables de sacar a la tierra de la maldición, de la rebeldía. Y si a Dios le ha placido contar con nosotros y mostrarnos con claridad, pues habrá que tomar decisiones, ¿no? Dice que después de haberse escondido este profeta terrible, era terrible las cosas que hacía, pero después de haber hecho cosas impresionantes, ¿no? Se escondió en una cueva, sintió temor porque pensó que era el último que quedaba.
¿no? Y eso nos pasa a veces. Hay etapas en las que después de haber hecho cosas terribles, cosas gloriosas, de repente nos quedamos, ¿no? Nos escondemos o caemos en una rutina o sin saber y ahora qué viene, qué vendrá después, o con temor a lo que vendrá. Este se escondió en la cueva y Dios lo sacó lo sacó a la fuerza, ¿no? Porque todavía había tarea. Y dentro de la tarea, dice, tenía que a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey, pero acá viene lo importante, que a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar, en tu porción. No era solamente enseñarle, discipularlo, que sea un buen profeta, porque si después empezamos a mirar, había escuelas de profetas por distintos lugares, ¿no? Había multitud de profetas y de hijos de profetas, generaciones, pero tenía que ser en su lugar. Le es anunciado algo poderoso, no era el hecho de ser en su lugar, no es solamente que lo iba a sustituir, sino que ahí iba a estar marcado y determinado el poder de esa unción. Ungirlo normalmente se hace derramando aceite, pero el aceite no es solamente el que nosotros vemos, sino que tiene que ver con la presencia de ¿quién? Del Espíritu Santo, ¿no? Es algo que hace el Espíritu de Dios, ¿no? Una operación de Dios a través de hombres de Dios. Iba a usar a Eliseo, iba a usar a Elías, pero era el Espíritu de Dios, ¿no? La operación de Dios. Ungirlo, dice la palabra, que habla de consagrarlo, no solo elegirlo, sino además vestirlo e investirlo. Una vestidura externa, pero una investidura, y tiene que ver con algo espiritual, con algo interno. Había que armarlo, había que equiparlo, no solo elegirlo, porque tenía que estar en su lugar, en su porción. Esa porción tenía que ser doble, los dos en uno. Quiero que vaya mirando desde el principio que la cosa no era solamente, bueno, a ver quién te reemplaza, ¿no? Hoy no hago esto, a ver quién ocupa mi lugar. Y nos habla de una operación que ahora el espíritu de Elías está provocando para que no solo uno lo logre, sino para que seamos uno en esto y lo logremos todos. Porque el error de no lograr este premio o este lugar en su lugar, no reemplazarlo pensando que voy a ser mejor, sino con el espíritu del otro sobre el mío, esté o no esté. Cambiar un poquito la visión humana que podamos tener de la idea de lo que la palabra nos muestra. Versículo 19 de este mismo primer libro de Reyes dice que partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Nosotros todos nos lo imaginamos un poco románticamente, ¿no? Como que se sacó el manto y se lo tiró. Y es más, si alguien nos tira el manto, es capaz que... Pero nosotros tenemos que poder dimensionar lo que estaba ocurriendo espiritualmente, porque en su lugar y con su espíritu iba a marcar no solo un nuevo tiempo para darle continuidad a lo de él, sino que iba a marcar el poder del espíritu de Elías. No era lo mismo Elías solo y todo lo que solo hizo antes de la cueva, sino cuando él logra concretar el ungir para que en su lugar haya una nueva generación con doble porción, su espíritu sobre el otro, ejecutando sobre la tierra. Era el poder del espíritu que tiene que operar ahora entre nosotros. Tiene ese poder. O sea que lo que estaba ocurriendo no era solamente una prenda, sino necesitamos ver lo que el manto representa. Vamos a ir al original de la palabra manto. Sin ir a la pantalla, vamos a marcar el versículo, vamos a Reina Valera con el diccionario Strong.
y simplemente que aparezca para ver lo que le echó. Este manto pasó delante, o sea que fue visto, fue visible, se hizo ver. Dice que el manto es la palabra aderet, es algo amplio, como una vid grande. Algo amplio, como una vid grande, un vestido amplio que representa la magnificencia. Un vestido, dice, que representa la majestad, dice otro de los diccionarios. Vamos a volver a la versión normal. Pero es una vestidura espiritual, amplia, que va más allá de lo que nuestra mente humana pueda captar o entender. Por eso es el espíritu el que tiene que poder comenzar a percibir, comenzar a entender qué estaba pidiendo, porque eso es lo que tenemos nosotros la oportunidad de manifestar en la tierra. Dice que este manto es como una vid, Juan 15:1. Poder mirar esas dos figuras, me está hablando de una ropa, de un manto que cubre, y cubre el cuerpo de un hombre, cubre sus defectos, cubre todo. Pero decíamos que el ágape, el vínculo espiritual, y salgamos la idea de que ágape es una fiestita. El festín de amor de Dios es cuando se logra un vínculo espiritual, de mi espíritu al tuyo. Del espíritu de Elías al de Eliseo. Y ahí, en esa intimidad, se cubre el pecado de no lograr o fallar a la hora del premio y del lugar y de la porción. Y de la porción, porque el tiempo de oportunidad es porción doble, que es la que pide y se ejecuta. Vamos a ir a Juan 15:1. El apóstol Juan trae a luz las palabras de Jesús. Yo soy la vid verdadera, dice Jesús. Yo soy el manto. Lo que estaba ocurriendo en el aire era que se estaba extendiendo la operación de Jesús. O sea que espiritualmente era el mismo Jesús provocando algo en el aire, provocando algo en el ambiente espiritual para lograr, porque si no, imagínense que tendría que haberle dicho: hola, ¿qué tal? Qué lindo el trabajo que haces, qué lindos bueyes. ¿Qué te parece si nos tomamos unos mates? Vieron que nosotros empezamos por el alma, ¿no? Y si da cabida, mira, yo quisiera enseñarte a ser profeta humanamente. Pero acá se provocó algo que si nosotros tenemos idea de la escritura o si la leyéramos después, dice que él lo vio y le dijo: espera, que tengo algo que resolver, ¿no? Y se despidió de su padre, de su madre, hizo una fiesta, largó todo. Y Elías le dijo: ¿qué tengo yo contigo? Humanamente nada. El que tenía algo era el espíritu. Se provocó ese festín de amor, ese vínculo espíritu a espíritu, esa unidad irrompible, continua, sin cesar y profunda, que es la que nos pide el apóstol Pedro, que tengamos unos a otros. En ello se logra, pero en el primer instante, cuando pasa adelante, ese es el poder de lo que el espíritu de Elías hace ahora, y el que provoca esta vuelta al principio del corazón de padres a hijos, para que la rebeldía de una generación pueda ser tratada en esa cobertura, en esa intimidad, pueda ser tratada con la prudencia, con la visión y la sabiduría de una generación de padres. El poder, dice él: yo soy la vid verdadera y mi padre el labrador. Él era el manto y el padre era el que trabaja con la tierra para que la vid dé su fruto, para que la vid sea poderosa. Versículo 7 del mismo de Juan 15. Vamos a pasar por el 5 antes. Dice: yo soy la vid, lo repite, lo recalca, lo resalta. El manto dice que no solo es una vestidura amplia, sino que es como una vid grande, la verdadera,
Cristo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, o sea que somos parte de la vid. Nos quiere involucrar como parte de eso que se provoca cuando hay que gestar este ágape, ¿no? Este vínculo espíritu a espíritu. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Efectivo, operación, nada. Si no se da este vínculo entre la vid, el manto, lo que cubre, él, Jesús, y ser parte de ese Jesús, de ese cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo. Si hay que llegar a una estatura como iglesia, porque nosotros la estatura la miramos como persona. Entonces yo digo, yo quiero mi porción. No sé si pedir doble, porque es difícil. Y cuando pensamos en lo difícil decimos no se puede. Yo quiero mi porción, yo quiero mi lugar, mi oficio, igual que alguien me quite el lugar. Igual con que alguien me quite el turno, porque eso es la porción, ¿no? El oficio, pero el doble es cuando se gestó ese ágape, ese vínculo espiritual, en el que hay un espíritu con gobierno sobre el mío, que tiene gobierno. Y entonces yo sé que lo que me fue dado, sé de dónde lo recibí y para qué lo recibí. Dice que necesitamos permanecer en él para dar fruto, pero que somos pámpanos, somos racimos, hay unidad, hay equipo, hay casa, hay familia. No puedo manejar ni pensar ni experimentar el ágape si me aíslo o si lo pretendo todo para mí solo. Por eso la doble porción no puede ser algo que no anhelemos. Creo que cuando Dios lo muestra con tanta claridad, no se puede uno conformar con mi porción. Yo quiero mi porción, como el monstruito de la peli, ¿no? Necesitamos la doble, porque esa es realmente la efectiva. En el 7, fíjense que hay una condición para que este manto, esta vid, dé fruto. El fruto acá era lo que iba a provocar Eliseo y Elías. Tiene que haber fruto en la operación de la tierra. Dice, si permanecen ustedes en mí y yo en ustedes. Si Él es, y de esto éramos ministrados el domingo, ¿no? Acerca de la diferencia de que Él esté en mí o de que yo esté en Él, y de que las dos cosas se den a la vez. Él es la iglesia, que yo esté en Él. A veces es difícil porque hay tantas cosas que nos hace dejar de estar en el cuerpo de Cristo, y las voy a encontrar siempre, pero tendré que vencer eso, porque ahí es donde hay una operación poderosa. Yo en Él, yo en el cuerpo de Cristo, pero Él en mí. Él en mí tomando gobierno. Nosotros a veces lo que queremos es que Él esté en nosotros y pedirle, y no la doble porción. Pedirle por mí, por vos, por todos, pero pedirle que esté para no estar solo, que esté para que me fortalezca, que esté para que me lleve a ser feliz, para que sea plena, para que logre todo lo que Él tiene planeado que logre, ¿no? Pero Él en mí y yo en Él me acomodaría para saber qué pedir, porque indudablemente no sabemos pedir. Y no es que Él no quiera eso para nosotros, sino que tenemos que tener en claro el orden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Porque cambiaría el pedir si hay permanencia. Yo puedo estar en Él, sentada en mi lugar, en mi porción, en la iglesia, tener mi turno, inclusive como administrador de la gracia para predicar mi oficio, pero no Él en mí tomando gobierno, porque no me dejaría guiar. Si no me dejo guiar, si no soy accesible a cuando Él me corrige, a cuando Él me hace cambiar rumbo, entonces yo estoy en Él, pero Él no está en mí. La condición poderosa de este manto, entonces, como vid, es unidad. Es unidad, somos una rama. Dice, permaneced en mí. Entonces este manto que extiende Eliseo, que extiende sobre Elías y que provoca eso, que lo deje todo,
que lo deje todo y que le siga. Saben que donde estábamos leyendo acerca de esto tan difícil que pidió él, y la condición era poder verlo, poder reconocerlo a él. Si yo puedo salir de ese vínculo inclusive filial, ¿no? De decir, reconozco humanamente a mi pastora, porque es buena, la conozco desde hace mucho, es buena amiga. No son cuestiones humanas, ¿no? Es un vínculo, es un festín de amor si hay un vínculo espiritual. Un vínculo espiritual que tengo que establecer. Y si lo entiendo, no puedo permanecer sin que se dé, porque en ese vínculo espiritual, dice Pablo, yo les puedo impartir dones. Impartir no es solamente entregar, sino activar. Porque los que nos fueron dados en la eternidad, ¿cuándo van a salir? ¿No? ¿Cuándo vamos a activarlos y que comience a usarlos y que nos den esa dirección, esa actividad? Necesitamos entonces de este vínculo. Cuando se plantea esta idea en este segundo libro, vamos a ir de nuevo a ese segundo libro de Reyes, los primeros versículos relatan que Eliseo no es el papá amigoso, cariñoso y mimoso que uno se imaginaría, no es el pastor, ¿no? Porque él comienza una actividad, ¿no? Habíamos leído el 1 acerca de este torbellino que los iba a separar. Vamos a ir al 2, comienza a relatar, se venía un huracán, y hay situaciones que en nuestra vida son huracanes, ¿no? Hay problemas, hay situaciones, y en medio del huracán vuela todo cambia de lugar, todo pierde su posición. Pero el único lugar en el que estamos seguros, y eso lo informan aquellos que conocen, es estar en un lugar seguro, ¿no? Guardados, cubiertos, en el centro, ¿no? En el ojo, ahí quietito, porque cuando se viene el huracán uno tiende a correr, ¿no? Y a disparar, para allá, para acá, que mejor acá, no, mejor acá, y a tomar decisiones personales en medio de los problemas y del huracán, de la tempestad, de la tormenta, a pedir ayuda cuando en realidad la idea es estar en el ojo. Fíjense que Elías le dice a Eliseo, quédate ahora acá porque Jehová me ha enviado a Betel. Y así empieza. Y así empieza una tarea en donde quédate acá. Pero miren la certeza de lo que hace un vínculo espiritual. Para no esperar, porque la pastora esto me lo dijo, mira cómo me habló el otro día. O esto, cuántas cosas humanas que quizá, si se provoca este festín de amor, este ágape, ¿no? Humanamente, quizás hasta perderían importancia y haríamos una operación verdaderamente poderosa, inclusive para los nuestros, ¿no? Dice, quédate acá. Jehová me envió. Y Eliseo le dice, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y descendieron a Betel. Y así empieza y se encuentran con escuelas de profetas. Y los profetas le anuncian, como todo profeta, pronosticador, mira que te va a ser quitado. Y él dice, ya lo sé. Él calma, él en el medio del huracán, porque el torbellino y el huracán ya estaba, ¿no? Y él tenía en claro cuál era su lugar. El otro no es que era muy amistoso, pero él sabía lo que se estaba moviendo en el aire espiritual, y eso hace el manto. Eso hace cuando se nos revela lo que es la vida verdadera, lo que era él y lo que él hace en nosotros, cuando ese ambiente espiritual es poderoso y nos movemos en ese. Dice que la contestación de él tiene que ver con una expresión de pacto, ¿no? Vive Jehová en primer lugar y tu alma, no le dice tu espíritu, tu alma. Y el alma de él no era muy amistosa. ¿Se lo quería sacar encima o no?
quédate acá, que yo tengo tarea. Tengo tarea. Y él sabía qué lugar tomar. Vive Jehová y tu alma que no te dejo, porque sé lo que Dios tiene y sé que en este vínculo nada, ni siquiera esa actitud osca. Y así fueron por distintos lugares, ¿no? Y dice que descendieron. Una cosa es ir uno detrás del otro, ¿no? Siguiendo y esperando quizá un trato distinto, como podría esperar o no. Indudablemente no lo esperaba. Pero dice el 8, avanzan, van de un lugar a otro, pero se encuentran aquí en el 8. Vamos a ir al 7 para ver el final, porque vienen de Gilgal, van a Betel, van a Jericó, y vinieron 50 varones de los hijos de profetas, se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Y tomando entonces Elías su manto, y acá viene la vid poderosa, ¿no? Ese poder del movimiento espiritual que la cobertura de un padre sobre un hijo provoca, dice que tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas. Y las aguas se apartaron a uno y otro lado y pasaron ambos por lo seco. Fíjense que en los demás lugares, antes de que el manto comience a operar, en realidad Eliseo iba detrás de Elías, persiguiéndolo. Pero algo provoca acá el manto y entonces van ambos, van juntos. Comienza a haber una unidad, comienza a haber ya una posición distinta. Con el manto entonces, con esta unción, con la unción que provoca este vínculo, este ágape, este vínculo espiritual de un padre y un hijo, entonces se abren las aguas. Las del Jordán son las que están frente a Jericó. Y el manto abre las aguas para que ellos puedan pasar. Dice el 9 que cuando habían pasado, Elías le dijo a Eliseo, es cuando viene la propuesta. Fíjense que en este lugar en donde se provoca, la condición es verlo, es el mismo lugar donde estaban Moisés y Josué y el pueblo de Dios, y Moisés no logra atravesarla. Su manto no logra provocar esto de pasar juntos. Tuvo que tomar el lugar, pero sin esa unidad. O sea que hay algo que logran ellos. Este mismo río Jordán, frente a Jericó, donde el manto que tomó uno de los del pueblo de Dios fue un manto babilónico, ¿no? Que representa confusión. Se cubrió de otras ideas. Pero además es el mismo lugar en donde Juan el Bautista, el que trae nuevamente este movimiento espiritual, está bautizando en el Jordán y viene Jesús. Y cuando es bautizado, cuando él se humilla como hijo para cumplir aquello que el Padre le indicaba, es el Espíritu Santo el que se posa sobre él, una operación del Espíritu Santo. Este espíritu de Elías, que es el que está activo hoy en la tierra, con poder, es una operación del Espíritu Santo, ¿no? Es algo que el Espíritu Santo viene a hacer a nuestra vida para que nos podamos unir, para que nos una mutuamente la fe, como decía Pablo, a los suyos, para que nos lo creamos y lo podamos hacer efectivo. En ese mismo lugar es donde el Padre lo reconoce. No solo el Espíritu Santo se posa porque empieza la operación de él en el reconocimiento, sino que además el Padre declara, este hijo me complace, este es mi hijo, donde se provoca algo en una generación sacando de maldición a la tierra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros con la rebeldía? La rebeldía maldijo a la tierra y nosotros necesitamos ser tan fuertes espiritualmente con la doble. Con la nuestra sola no alcanza. Ya la nuestra es difícil, pero cosa difícil es la doble.
Si me vieres, le dice. La condición era poder verlo, poder reconocer y poder ver cómo le era quitado, ¿no? Si miramos cómo sigue lo que él declara, en el número 11 vamos a avanzar. Cosa difícil me pediste, le dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Los carros representan, ¿no?, la paternidad misma. Dice, viéndolo Eliseo clamaba, y acá viene su clamor, manifestando lo que vio, lo que vio, lo que tenía que ver, vio lo que tenía que ver en Eliseo, en su padre, en la paternidad. Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. La versión Dios habla hoy, no vamos a cambiarla. Dice que él gritó, Padre mío, ha sido para Israel como un poderoso ejército. Lo que él puede ver es lo que una paternidad que logra ungir con esta doble unción a una nueva generación y establecer ese vínculo para dejarla activa, lo que hace es representar, no solo por lo que hizo, sino también por lo que haría, representar un poderoso ejército para el pueblo de Dios. Como nosotros hoy en la tierra, poder ver la manifestación de una paternidad que es un poderoso ejército para la iglesia en la tierra. Poder ver lo que él vio, reconocerlo. Dice que alzó luego el 13, alzó luego el manto, lo hace suyo al manto, y recordemos que el manto no es solo una vestidura, tiene que ver con una vestidura espiritual, decía el original que es no solo una vestidura amplia, sino la vid. Tomó la vid verdadera, tomó al mismo Jesús, en donde nosotros somos parte porque somos pámpanos. Dice que tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está? Bajamos. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? No invocó a su Dios. Nosotros normalmente decimos, ay, mi Dios. ¿Dónde está Jehová? A ese quería, porque a través del Dios de su padre, él manifestaba esa unidad de vínculo del espíritu de Elías sobre el suyo, con autoridad. ¿Dónde está el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado, del mismo modo las aguas se apartaron a uno y otro lado, y pasó Eliseo, y viéndole los hijos de los profetas, estos que en realidad podríamos decir, a veces se burlaban, no entendían, realmente no entendían lo que estaba sucediendo en el mundo espiritual, no podían, si no lo entienden, no lo pueden anhelar, no lo pueden desear, no lo pueden provocar. Por eso se necesitaba uno. El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, dijeron. Estos que estaban en Jericó sí pudieron reconocer que hubo algo poderoso, porque el mismo manto provocaba lo mismo. Nosotros necesitamos el manto y no se trata de andarle sacando la ropa a la pastora. Este manto espiritual tiene que ver con la cobertura, que en múltiples formas nos hemos perdido hemos fallado en cuanto al premio, y el premio es una porción, el querer la nuestra tan solo. La que necesitamos anhelar es la doble. En este mismo lugar, en este mismo río que el manto logra golpear y abrir para pasar primero juntos y después él, pero ya con el espíritu de Elías sobre el de él, doble, en ese mismo lugar, es el lugar que nos cuenta el libro de Jueces, no vamos a ir, que murieron unos cuantos porque no sabían hablar. Tenían que atravesar el río Jordán y estaban mezclados, enemigos con el pueblo de Dios. Entonces la prueba era el hablar. Tenían que decir Shibolet. Y el que no pertenecía al pueblo decía Sibolet, sin H. La H, figura de la operación del Espíritu Santo. El hablar era acá lo que iba a calificar que la operación sea de hombres o del Espíritu Santo. Un amor humano
o un amor espiritual. Un festín de amor, un amor de espíritu a espíritu. No significa que lo humano no tenga que estar, pero si no está el espiritual, si no está el ágape, no somos nada. Cuando Pablo habla en la carta a los Corintios, el amor todo lo soporta, habla del ágape, todo lo espera, es paciente. El ágape, el vínculo que tenemos que establecer con nuestra paternidad. Y el ambiente espiritual tiene todo a favor para que lo podamos provocar. El espíritu de Elías reposó sobre él. Cuando estos no podían pronunciar, era que en el hablar no se identificaba la presencia del espíritu, no pertenecían al pueblo. Nosotros necesitamos recuperar un mismo lenguaje de fe, el mismo espíritu de fe, ese acento en nuestro hablar. No solamente hablar de lo mío, sino que haya esa unidad en el espíritu para que esté el acento de lo que el espíritu provoca, el mismo espíritu de fe, el espíritu de la casa, es el mismo espíritu de fe, creernos lo mismo. Pablo decía, creí, por eso hablé. Necesito creerlo para lograr este mismo lenguaje. Esto era la condición para que pasaran al otro lado del Jordán. Así como el manto logró abrirlo, el manto es una operación del Espíritu Santo. Por mucho manto que usemos, si no está el Espíritu Santo en esto, si Él no nos va guiando, no va provocando lo que hay que provocar, ¿no? Porque cuando nosotros decimos, bueno, el amor cubre multitud de pecados, los tapa, y yo no quiero que los tape. No, no necesito que los tape. Necesito salir, ver el error, sacar al otro del error. Y no es algo humano. El amor es ágape. El vínculo espiritual en medio del secreto de la cobertura, entonces lo que hace es transformar multitudes de premios que no vamos a alcanzar si no podemos nosotros ver lo que el Señor quiere hacer. ¿Sabe que cuando el Señor tenía también que irse, les repetía constantemente, se viene el huracán, se viene el torbellino? Y ellos no querían ni preguntarle, dice la palabra que no querían ni preguntarle, porque tenían miedo al torbellino, a esa situación. Hay situaciones que nos generan. Y él les decía, mis palabras tienen que penetrarles los oídos. O sea que tenían que llegar hasta lo más profundo de su espíritu y activar algo para que el vínculo no fuera tan solo humano, porque si el vínculo era solo humano, no solo no estaba el Espíritu Santo en el asunto, sino que además era un vínculo que era inestable. Mis palabras tienen que penetrarlos. Y ellos no entendían porque estaba velados en su oír, velados en su visión, pero él no cesó, porque ellos eran los apóstoles, la cobertura, esos que en el secreto y en la intimidad tenían que sacarnos del error, de no lograr pedir no solo por nuestro lugar, sino ese doble poder, esa doble porción, esa autoridad de un espíritu sobre el mío, activado para poder sacar a la tierra de maldición. No solamente para lograr el lugar que cada uno anhela, el oficio que cada uno anhela o tantas cosas que anhelamos, ¿no? Personales. Es mucho más que eso. La tierra está maldita y nosotros tenemos que adelantarnos a los tiempos para bendecirla. Saliendo nosotros primero de esa condición de rebeldes como hijos, ¿no? Vamos a unir nuestro espíritu, hoy no solo alma y cuerpo reunidos, sino nuestro espíritu en medio de este festín de amor. Señor, gracias por la oportunidad, Padre, de llevar a la acción tu palabra, de experimentarlo, Señor, de vivirlo. Queremos atravesar el Jordán, atravesar las aguas que descienden
porque eso dice tu palabra que significan, de atravesar todo huracán, toda situación, todo problema, pero en unidad, y una unidad del espíritu que pueda transformar nuestra unidad en el alma y en el cuerpo, que pueda transformar toda relación, Señor, y que pueda sacarnos de cualquier error. Úsanos, Padre, como administradores y tesoreros de tu gracia, pero usa poderosamente a la cobertura apostólica que hay sobre la tierra, no solo a nuestro apóstol, sino tu cobertura apostólica, porque creemos en ella y en lo que puede hacer y está haciendo, Señor, porque tu palabra lo muestra, para poder sacarnos del error de no lograr este doble poder, de esta doble porción que la tierra necesita, saliendo nosotros, Señor, de toda rebeldía. Te bendecimos, Padre, te damos gracias, te honramos y disponemos nuestro ser para ir procesando cada una de las migajas de esta palabra, para irla consumiendo y no dejar que ninguna se caiga, Señor. Tráenos a memoria aquello que quizá se nos pudo escapar. Vuelve a traernos a memoria cuantas veces sea necesario, como lo hiciste con los tuyos, para que sea efectiva y poderosa. Nos sumamos, Señor, a tu operación en la tierra. Amén.